Antes de que su voz retumbara en el desierto, antes de que los hombres lo reconocieran como profeta, Juan era tan solo un niño nacido en medio de un milagro. Su historia comienza en las colinas de Judea, en la casa de Zacarías, un sacerdote anciano, y de su esposa Elizabeth, una mujer justa pero estéril. La pareja había envejecido sin hijos, llevando sobre sus hombros el peso del silencio y la esperanza rota. Pero en el tiempo señalado, el ángel Gabriel descendió del cielo con un anuncio imposible. Elizabeth concebiría un hijo, un niño destinado a preparar el camino del Señor. El nacimiento de Juan fue un acontecimiento marcado por el asombro. Cuando Zacarías dudó de la palabra del ángel, quedó mudo hasta que la promesa se cumplió. Y al nacer el niño, sus labios se abrieron de nuevo para proclamar una profecía que llenó de temor a todos los vecinos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Desde ese día, todos supieron que la vida de Juan estaba destinada a lo extraordinario. Su infancia no fue la de un niño común. Mientras otros corrían por las aldeas y buscaban juegos, Juan fue marcado por la soledad y la reflexión. Se crió entre las enseñanzas de su padre, conocedor de la ley y la ternura de su madre, que lo miraba como el regalo más inesperado de Dios. Pero cuando sus padres murieron, siendo él aún joven, Juan se retiró a los desiertos, donde el silencio se convierte en maestro y el viento en consejero. En esas arenas ardientes, lejos de los lujos y los templos, Juan forjó su carácter. Su vestimenta era áspera, hecha de pelo de camello, y su alimento sencillo, langostas y miel silvestre. Los hombres lo llamaban extraño, pero en su mirada había fuego. En las noches solitarias contemplaba las estrellas y comprendía que el mundo esperaba una voz que despertara los corazones dormidos. El desierto no lo endureció, lo purificó. Lo hizo libre de los halagos de los poderosos y de las cadenas del orgullo humano. No fue rodeado de amigos influyentes ni de maestros célebres. Sus compañeros eran los pájaros del aire, el río que corría entre las piedras y el Dios que hablaba en el silencio. De ahí nació su misión, ser el heraldo de otro, no levantar su propio nombre, sino anunciar el nombre que estaba por venir. Cuando la multitud lo escuchaba en el Jordán, no oían a un hombre cualquiera, sino a alguien que había aprendido en la soledad lo que el mundo había olvidado, que el arrepentimiento abre la puerta al reino de los cielos. Juan se convirtió en bautizador no por ambición, sino por obediencia. El agua del Jordán no era un simple ritual, era un símbolo de limpieza, de preparación, de un pueblo dispuesto a recibir al Mesías. Y cuando cada rostro salía de aquellas aguas, Juan sabía que no eran sus manos las que cambiaban vidas, sino la promesa que se acercaba. Él era la voz, pero no la palabra. Era la antorcha, pero no la luz. Así fue la vida de Juan antes de que su nombre quedara grabado en la historia. Un niño nacido de un milagro, un joven marcado por el desierto, un hombre consumido por una misión. Y cuando finalmente apareció Jesús, la orilla del Jordán, Juan comprendió que todo su pasado, cada soledad, cada ayuno, cada lágrima y cada clamor, habían sido el camino necesario para señalar al Cordero de Dios. La multitud aún murmuraba tras aquel día en el Jordán. Juan, el profeta del desierto, había levantado su voz, como un trueno entre los hombres, anunciando la llegada del Mesías. Y cuando Jesús descendió a las aguas,
Los cielos se abrieron, y una voz retumbó: «Este es mi Hijo amado». Desde entonces, la sombra del destino siguió a Juan, como un presagio imposible de esquivar. El río seguía fluyendo, pero su misión estaba marcada. Ya no era él el centro, sino aquel al que había señalado. Sin embargo, su voz no se apagó. Con valentía denunció a los poderosos, llamando al arrepentimiento, no solo al pueblo, sino también al mismísimo rey Herodes Antipas. Y fue esa osadía la que selló su condena. Herodes, hombre dividido entre el miedo y el deseo, escuchaba a Juan con fascinación. Había algo en sus palabras que lo estremecía, como si cada sílaba viniera del mismo cielo. Pero había una mujer, Herodías. Su esposa, arrebatada en adulterio de su propio hermano, odiaba al profeta con la furia de una tempestad. Juan la había señalado públicamente, y en su corazón ya no había lugar para el perdón. El arresto fue silencioso, casi secreto. Soldados enviados por Herodes entraron en la oscuridad de la noche. Juan, de pie, no puso resistencia. Lo encadenaron, pero sus ojos brillaban, con la certeza de que cumplía el propósito de Dios. En el calabozo de Maqueronte, una fortaleza que parecía tallada en piedra y sombra, el profeta aguardaba. Las noches eran largas, frías, envueltas en murmullos de viento. Pero Juan no temía, oraba. Sus labios resecos repetían palabras de fe. En lo profundo de la prisión, su espíritu ardía con la certeza de que el reino de los cielos estaba cerca. Y sin embargo, también había preguntas. ¿Era Jesús verdaderamente el esperado? Desde la celda, envió a sus discípulos a preguntar. La respuesta llegó clara, poderosa. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan. Bienaventurado el que no tropieza por mí. Mientras tanto, arriba, en los salones de Herodes, el destino se tejía con hilos de intriga. Herodías aguardaba el momento. No podía matar al profeta directamente, pues Herodes lo protegía, temiendo la ira del pueblo. Pero la ocasión llegaría disfrazada de celebración. El banquete resonaba con música y risas. Herodes, ebrio de vino y orgullo, ofrecía una fiesta para los nobles de Galilea. Fue entonces cuando la hija de Herodías, Salomé, danzó. Su baile fue hipnótico, como una serpiente que se desliza bajo la luna. Los ojos de todos se posaron en ella. Herodes, embriagado por el deseo y la vanidad, pronunció las palabras que nunca debió decir. «Pídeme lo que quieras, y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». El salón quedó en suspenso. La joven, obediente a su madre, se inclinó y susurró el deseo que era veneno y sentencia. «Dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El silencio se rompió como un cristal. Herodes quedó paralizado. En su interior, una batalla rugía. Sabía que el profeta era justo, temía a la multitud, y sin embargo, había jurado frente a sus invitados. Su orgullo lo encadenaba más que cualquier voto de fe. Las antorchas iluminaron el pasillo hacia la mazmorra. El verdugo descendió con paso firme, arrastrando el eco de la sentencia. Juan en su celda levantó la mirada. Sus ojos no mostraban miedo. Si el reino estaba en marcha, su muerte sería semilla. La espada silbó en la penumbra. Un golpe seco. La profecía viviente fue silenciada, pero su voz jamás se apagaría. El verdugo colocó la cabeza en el plato, y la sangre aún tibia se convirtió en el banquete de odio de una mujer. En el salón, Herodías sonrió con triunfo, mientras Herodes apartaba la vista, consciente de que había derramado la sangre de un justo. El eco de aquel acto resonaría por generaciones, porque en la muerte del Bautista, el mundo vio cómo los poderosos tiemblan ante la verdad. Juan no dejó escritos, no levantó templos, no acumuló riquezas. Su legado fue su voz,
la voz que clamaba en el desierto y que anunció al Cordero de Dios. Y aunque su cabeza rodó en un festín de intriga, su espíritu permaneció incorruptible, guardado en la eternidad. Así, el profeta del Jordán cerró su historia en la tierra, no como un derrotado, sino como un testigo. Su sangre marcó el camino de todos los que levantarían su voz frente a los reinos de los hombres. Así, el profeta del Jordán cerró su historia en la tierra, no como un derrotado, sino como un mártir. Su sangre, derramada en un banquete de intriga, se transformó en semilla de fe. Y en ese silencio final, entre el calabozo y la sala de festín, el cielo supo que la misión de Juan había llegado a su fin. Su voz se apagó entre los hombres, pero en la eternidad sigue clamando, recordando que la verdad jamás se vende, y que el reino de los cielos siempre se abre camino, aún a través del sacrificio de sus testigos. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para que no te pierdas más relatos como este. Dale like, comparte el video y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir las próximas historias, llenas de misterio, fe e inspiración. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida y el legado de Juan el Bautista. Nos vemos en un próximo video.